El canal de Con H de Omar ha sido invadido por el Antimefisto 2019, jar jar jar, mientras me chingo un gansito con Coca-Cola bien frío. Les explicaré sobre los testigos de Jehová y de cómo en internet existen muy pocos datos de ellos, de cómo llegaron a la Baja California. Omar me ha comentado que quiere hacer un artículo de historia sobre ellos, pues aunque muchos los engloban con los movimientos protestantes, su génesis se encuentra en el Medio Oeste estadounidense y no Europa, pues ellos, los testigos de Jehová, basan sus creencias en la Biblia, libro que consideran como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Creen en Jehová como el único Dios, el cual no es omnipresente, y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios pero no Dios en sí mismo, y a quien además identifican con el arcángel Miguel. Si bien aceptan a María como madre de Jesús y de sus hermanos, sí, ellos piensan que tuvo hermanos, no la veneran ni la consideran madre de Dios. Creen en la gran apostasía, que se conoce como el período en el que la iglesia cristiana establecida por Jesucristo y sus apóstoles habría dejado de seguir, tras la muerte de los apóstoles originales, las mismas doctrinas, prácticas y ordenanzas de la iglesia primitiva, por causa de la alteración de la doctrina cristiana y la introducción de creencias y prácticas paganas, por influencia de las culturas griega y romana. Y en el libre albedrío por sobre la predestinación. A diferencia de otras denominaciones cristianas, rechazan todas las doctrinas del Concilio de Nicea primero y posteriores, entre ellas la Santísima Trinidad, el fuego del infierno y la inmortalidad inherente del alma. Realizan el bautismo por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero rechazan el bautismo de niños. No celebran la Navidad, la Pascua, los cumpleaños ni otras fiestas y costumbres que consideran incompatibles con el cristianismo por sus orígenes paganos. Tampoco consideran obligatorio el descanso semanal, pues argumentan que el feriado sabático de la ley mosaica estaba destinado exclusivamente a Israel. Son contrarios al ecumenismo, que es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Y a las demás religiones y denominaciones cristianas las identifican con el apelativo de Babilonia la Grande. En sus liturgias evitan el uso de imágenes y símbolos, no le ofrecen adoración a la cruz cristiana, creen que Cristo en realidad murió en un madero de tormento, ni creen en los dones milagrosos, los cuales consideran que terminaron tras la muerte de los 12 apóstoles. Más que hablar de su fundador y las acusaciones que se le han hecho, vamos a dejar eso de un lado y veamos qué nos dicen los testigos de Jehová y su fundación como religión. Según la página oficial de los Testigos de Jehová, menciona que la historia de los Testigos de Jehová de la actualidad se remonta a finales del siglo XIX. En aquellos años, un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, decidió realizar un estudio sistemático de las Escrituras. Como parte de su investigación, compararon las doctrinas de las iglesias con lo que la Biblia realmente enseña. Luego empezaron a divulgar lo que habían aprendido. Publicaron libros, redactaron artículos para los periódicos y crearon la revista que hoy conocemos como La Atalaya, anunciando el reino de Jehová. Uno de aquellos estudiantes se llamaba Charles Taze Russell. Aunque él fue el primer editor de la revista La Atalaya y dirigió la obra de educación bíblica en aquella época, eso no lo convirtió en el fundador de una nueva religión. El objetivo, tanto de Russell como de los demás estudiantes de la Biblia, nombre que adoptaron, era dar a conocer las enseñanzas de Jesucristo y seguir de cerca la pauta establecida por la congregación cristiana del primer siglo. Y puesto que el fundador del cristianismo es Jesús, entendemos que Él es también nuestro fundador. Los Testigos de Jehová son una denominación cristiana milenarista y restauracionista con creencias antitrinitaristas distintas a las vertientes principales del cristianismo. Se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su propio entendimiento de la Biblia, preferentemente de su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene, según ellos, como propósito santificar el nombre de Jehová. Ahora, ya sin adentrarnos mucho en el tema de México, pero sí mencionándolo, los mismos testigos mencionan que en 1893. En aquel año, un hombre que residía en México de apellido Stephenson escribió una carta en la que no solo manifestaba su interés en estudiar las verdades bíblicas, sino también en comunicarlas a otras personas del país. Su misiva, dirigida a la oficina de la Sociedad Watchtower en Allegheny, Pensilvania, EWA, decía: envío $5.
Por favor, suscríbanme por un año a Zion's Watchtower, y remítanme la cantidad de juegos de 3 tomos del Millennial Dawn que cubra la diferencia, pues deseo mandarlos a algunos amigos tanto de aquí como de Europa. Espero encontrar en la revista Watchtower artículos que pudieran ser beneficiosos en el país si se tradujeran y publicaran en español. Puede ser que hasta yo emprenda la traducción de los Downs, si es que llego a tener los fondos para que se publiquen. Ese fue el primer contacto que tuvieron con México para propagar su religión. Ahora ya adentrándonos en el tema de la Baja California, es poca la información que comparten los testigos, o también puede ser que no tienen mucha información para compartir sobre nuestra antigua e inhóspita península, y la que tienen no es de la Baja California, sino de la Baja California Sur, pues en 1934 la Baja California Sur y la Baja California ya no eran lo mismo, aunque no eran estados, ya no estaban unidas, y los testigos se equivocan por proporcionar el dato como Baja California a lo que en verdad es Baja California Sur. Pero lo que a continuación mencionaré es la poca información que se pudo extraer de sus fuentes oficiales sobre Baja California y los testigos de Jehová. En 1934, un joven testigo se dedicaba a explicar la Biblia a la gente del sur de la península. Su obra produjo buenos resultados, pero ¿qué fue de él? Esther Pérez relata. En 1934 llegó a la Purísima, Baja California, un joven que hablaba de la Biblia. Mi papá, que trabajaba para el gobierno, nos dijo que la sociedad le había enviado cartas en las que preguntaba por el joven, pues no se sabía qué había sido de él. Simplemente desapareció. Las autoridades investigaron para ver si encontraban el cadáver, pero nada hallaron, salvo el esqueleto de un burro atado. Quienes dieron con dicho esqueleto también encontraron una maleta llena de libros de distintos colores. De regreso al pueblo empezaron a leer los libros, y aunque no los entendieron, se dieron cuenta de que citaban de otro libro, la Biblia. Nunca se supo con certeza lo que le sucedió a aquel joven testigo, pero algunas personas que leyeron las publicaciones que él llevaba se interesaron profundamente por entender la Biblia. Sin embargo, un protestante quiso aprovechar la oportunidad para hacerse de algunos seguidores, y organizó un grupo con los que se habían interesado al leer los libros. Después, se suscribieron a la Atalaya, y empezaron a estudiarla. La hermana Pérez narra lo que sucedió más tarde. Como el protestante se sentía dueño del grupo, no quería que nadie se comunicara con la sociedad. Sin embargo, la sociedad envió una carta en la que preguntaba si llegaban allí medios de transporte, de modo que se pudiera enviar a un representante para visitar el grupo. El señor Juan Arce, así se llamaba el protestante, le dijo a mi papá que no contestaran a la sociedad. No obstante, papá y un señor llamado Francisco escribieron a la sociedad a escondidas del protestante y explicaron cómo podía llegar el representante. Yo estaba en el pueblo cuando llegó ese hermano, un joven de apellido Terán Pardo. Al día siguiente, antes de que el hermano se levantara, ya estaba todo el grupo esperando para saludarlo y hacerle preguntas. El hermano programó una reunión para esa tarde, a la que acudimos todos, unas 25 personas. Nos dio un discurso, y luego preguntó, ¿quiénes quieren salir a servir a Jehová? Todos levantamos la mano. Entonces dijo, vengan mañana a las 9 de la mañana para que les dé instrucciones sobre cómo realizar la obra. Al día siguiente nos presentamos muy temprano. El hermano nos dio una tarjeta y nos indicó que lleváramos folletos. Dijo que primero presentáramos la tarjeta y después ofreciéramos los folletos. Recuerdo que me tocó salir con mi mamá. Regresamos muy contentas porque pudimos dejar folletos a las personas. El protestante, por supuesto, nunca más volvió a las reuniones. Pues esa es la única información que existe en Internet sobre los testigos y la Baja California. Así que vamos a presionar y demandar a Omar con H que haga un buen artículo de investigación histórica sobre esta religión que ya tiene sus años en la Baja California y en especial en nuestra amada ciudad Mexicali. Puta madre, mi gansito se puso todo aguado y mi coca toda caliente.